compañeros, ¿cómo están? Les grabo el presente video para mostrarles los resultados finales de la aplicación de la entrevista para el trabajo final de graduación, que fue el instrumento que yo seleccioné para aplicar durante el curso de investigación 2 del primer ciclo 2020. Algunos datos en una introducción sobre la relación premiada, un breve repaso. La delación premiada es un sistema en que la persona revela ante la autoridad competente, Ministerio Público, por ejemplo, una actividad de índole ilegal, antiética, dentro de una organización privada o pública. Esto en términos generales, porque la delación premiada ya existe en el sistema bancario en otros entes y en un montón de modalidades. Es importante mencionar que el propósito de esta figura no es una cacería de brujas, sino dar una herramienta o un insumo más a la persecución penal dentro de los límites de la legalidad y del Estado Democrático de Derecho. Ahora, para el estudio de los resultados o de los datos, se recurrió al instrumento llamado entrevista semiestructurada. Es decir, es un tipo de cuestionario o de planteamiento hacia el entrevistado de carácter más o menos rígido o más o menos flexible, como se quiera ver, el cual se hacen unas preguntas concretas, pero se le permite a la persona adentrarse en esas preguntas y contestar algo más si quiere. El objetivo general de este instrumento, como les menciono, es extraer conocimientos básicos sobre el tema para posteriormente conseguir un conocimiento más profundo. Igual, el contenido es básicamente desde la perspectiva teórica y fáctica, ver la hipótesis, el problema, objetivos generales específicos, adentrarnos en la metodología, ver los resultados que ha tenido esta investigación y algunas reflexiones o conclusiones finales. Dentro de la dimensión teórica, el problema es que debido a las complicaciones que enfrentan tanto MP como OIJ para recibir cooperación de funcionarios públicos, privados y civiles en la investigación de corrupción, en los delitos de corrupción, la presente investigación pretende analizar lo siguiente: en qué condiciones de ser jurídicamente viable es posible y cómo implementar la figura de la delación premiada en materia de corrupción de manera tal que cumpla con los parámetros de legalidad, constitucionalidad, convencionalidad requeridos por nuestro medio. Es decir, tenemos un problema de investigación, cómo lo resolvemos dentro de los límites que nos establece el Estado de Derecho. La hipótesis es que si bien la figura de la delación premiada nos va a suponer reformas a nivel estructural de política criminal y legales, sí supera los estándares que se requieren para ser implementado y va a dar herramientas al Ministerio Público y al OIJ para una mejor investigación. El objetivo general del trabajo es analizar las condiciones necesarias y las implicaciones legales, constitucionales y convencionales de la implementación de esta figura. Y los objetivos específicos son explicar los diferentes elementos históricos y doctrinarios, diferenciar la figura de la delación premiada con otras figuras, determinar en qué actos de investigación es posible aplicar la figura y definir los elementos de prueba establecidos. En la dimensión empírica, eh, es ver de qué manera puede la figura de la delación premiada dar más y mejores insumos a la investigación a cargo del Ministerio Público y del organismo de investigación judicial en materia de corrupción. La hipótesis es que la figura nos va a permitir, va a tener los mismos efectos en los procesos de denuncia, investigación y procesamiento en casos de corrupción que en los países en los cuales es aplicada y en los cuales ha tenido buenos resultados. El objetivo, como les menciono, es analizar los insumos que podría aportar la delación premiada
Y los objetivos específicos son explorar los beneficios y los retos y además los efectos que ha tenido la implementación de la delación premiada en otros países. La metodología. Para este trabajo de investigación en general se van a aplicar métodos de investigación primordialmente cualitativos. Por ejemplo, entrevistas en los cuales no se va a cuantificar, sino que se va a buscar hacer interpretación de datos. Para la exposición en concreto, se va a usar una entrevista semi-estructurada, que ya expliqué más o menos de qué trata, y el intento fue hacer 5 entrevistas, 3 de forma escrita y 2 de manera oral. Y también se hicieron entrevistas para 3 perfiles de expertos, para expertos nacionales, para expertos internacionales y para expertos internacionales en portugués. Los entrevistados fueron, bueno, o se intentó entrevistar al señor José Augusto Simões Vagos y Carlos Alberto Gómez de Aguiar. Son fiscales brasileños del Ministerio Público de Río de Janeiro y tuvieron una participación importante en el caso conocido como Lava Jato. Y dentro de lo que trabajaron, aplicaron justamente la delación premiada. El señor Marcelo Alberto Riquert, que es profesor de la Universidad Nacional de La Plata, es argentino, uno de los mayores conocedores del tema. A ellos 3 se les trató de contactar. Eh, en el caso del señor Marcelo, don Marcelo, no hubo contestación. En el caso de los fiscales brasileños, se les envió el formulario y no hemos tenido respuesta. Esperamos que en el futuro podamos implementar estas figuras. Por otro lado, las entrevistas que sí tuvieron lugar fueron las de Carlos Meléndez, que es el fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, y el señor Alexander Rodríguez Campos, que es abogado litigante, ex defensor, ex profesor de la Universidad de Costa Rica y gestor de proyectos con más de 20 años de experiencia en el campo. Ahora, como les menciono, las personas son profesionales con amplia experiencia en sus campos y además tienen conocimiento sobre delación premiada y el fenómeno de la corrupción. También debe aclararse que no solo fue posible, que solo fue posible completar el instrumento, como les menciono, a los señores Rodríguez y Meléndez. Y en caso de que tengamos los otros elementos, se van a estar incorporando. Del mismo modo, también se buscará hacer técnicas comparativas, hacer análisis de entrevistas que fueron contestadas y las que no incluso se van a anexar al trabajo escrito. Y dentro de los resultados que tuvimos, se va a comparar para ver las opiniones de los profesionales y sacar algunas conclusiones. Ahora, propiamente en el tema de los resultados, como se mencionó en el marco metodológico, las entrevistas realizadas se hicieron en función del experto a consultar, lo que implica que, aunque las encuestas tienen un gran parecido entre sí, se hicieron algunas modificaciones en base a lo que se quería extraer de los entrevistados. Por ejemplo, el fin con los expertos nacionales era ver si tenían algún conocimiento de la figura, de lo que trataba, si tenían, porque sabemos que no tienen experiencia porque la figura no está implementada en el país, pero si tenían conocimiento y si se podía adecuar en alguna manera a las necesidades de investigación. Ahora también les comento, para la elaboración de los resultados, al ser solo la de entrevistados nacionales, se hicieron 12 preguntas de la entrevista que están en la entrevista semiestructurada, como les digo, de nacionales, y están en el anexo 3. Del mismo modo, las respuestas de cada uno de ellos están en los anexos 4 en el caso del señor Meléndez y el 5 del señor Rodríguez. Pero el formulario vacío está en el anexo 3. Entonces, cuando ustedes aquí escuchen el resultado, esto se relaciona con una pregunta del cuestionario. Si hablo del resultado 1, pregunta 1. Resultado 2, pregunta 2. Lo que se extrajo de cada pregunta. Y así sucesivamente. En el resultado 1, respecto a qué es la delación premiada, se trató de averiguar qué fue lo que se entiende en términos generales por delación premiada. A lo que en términos generales se nos respondió que son medidas, proposiciones o en términos más jurídicos, un instituto procesal. Esto es importante porque, como se va a ver más adelante, las entrevistas
En las entrevistas se manifestó la importancia de que la delación premiada suponga una reforma integral y no una mera inclusión o cambio de artículos. Se habla de un medio, que es premiar a una persona, esté implicado o no en el proceso que se sigue, pero darle un beneficio a cambio de su colaboración. Y el fin es atrapar a criminales del más alto nivel o personas que estén en una cadena de mando muy, muy alta. ¿A qué me refiero con esto? Que el premio que yo dé se vea compensado por el nivel de información y personas que voy a poder procesar con pruebas, según lo exige de nuevo la legalidad. Entonces, también en este sentido, tiene que tenerse en cuenta que la forma de beneficiar a los delatores es muy variada, pero puede ser la disminución, conmutación de penas, incluso inmunidad, además de recompensas económicas e inclusión en programas de protección a testigos. Esto, pues, son algunas de las ramas o de las formas en las que esto se trata. Pero como les he mencionado, esto varía de país en país. Hay un principio de soberanía y cada país decide cuáles van a ser sus reglas. Resultado 2. Respecto a las características. Aquí lo que se preguntó fue qué características tenía en términos generales la figura en otras legislaciones. Entonces se nos hablaba de la definición de quién ofrece la delación, que por lo general es el Ministerio Público, qué incluye en el documento, pruebas, los pormenores del acuerdo, quién lo ofrecía, constancia de la voluntariedad, etcétera. Y justamente la delación premiada tiene varias etapas, que son la negociación, la inclusión en un contrato y la presentación ante un juez. La información proporcionada tiene que ser esencial. Esto es indispensable porque, como vamos a ver más adelante, estamos hablando de un equilibrio de intereses en juego respecto a la justicia pronta y cumplida y el acceso a la información. Entonces, la información que en un análisis de proporcionalidad tiene que darme más beneficios de lo que yo estoy dando como fiscal o como Estado a cambio de esa información. Las modalidades pueden ser dar información sin declarar. Busquen que el imputado o la persona que tenga conocimiento nos diga, busquen aquí, busquen allá y que los fiscales vayan viendo. Declarar contra otros en un proceso independiente o declarar contra otros en un mismo proceso. Es necesaria la voluntariedad por un tema de principio de autonomía de la voluntad propia de los estados democráticos de derecho. El análisis de equilibrio de intereses en el juego ya mencionados y otros elementos a discutirse, pero ya propios de cada legislación. El resultado 3 tiene que ver con la justificación. En este punto se fue especialmente contundente, ya que los entrevistados concordaron en que es un instrumento eficaz para la investigación y el juzgamiento de ciertos delitos. Incluso uno de los entrevistados considera que esto debería aplicarse para todos los delitos, no solo para corrupción. Pero por un tema de coyuntura y de idiosincrasia en el país es mejor, o sea, no es mala idea empezar solo con un tipo de delitos, como lo es el caso de corrupción. Y esto hace que bajo criterios de política criminal, que ya hemos venido mencionando, costo-beneficio, costo-oportunidad, se permita la regulación. Hay que mencionar también que esta figura fue sumamente útil en las investigaciones de Lava Jato u Odebrecht en Brasil. Esto lo veremos durante la próxima lección por temas de tiempo. Resultado 4 tiene que ver con la historia. Este fue tal vez el elemento con menos resultados, porque los entrevistados no tienen conocimiento del origen de la figura. Sí se mencionó, por ejemplo, el antecedente de la incorporación en Estados Unidos o en Italia con la figura del pentito o arrepentido, que fue una figura de delación a cambio de protección y nuevas identidades de las personas que delataran a gente que trabajaba para la mafia. Y también el reconocimiento del conocimiento desde una perspectiva práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Pese a que ellos no entienden, no saben de dónde viene la figura, sí saben cómo aplicarla, sí saben los pormenores, sí saben de qué tratan.
Y como esto es un trabajo principalmente práctico que busca principalmente objetivos prácticos, eso es lo realmente importante. Resultado 5, la diferencia con otras figuras. Aquí hay un planteamiento. Si no hay una diferencia apreciable con otras figuras que ya tengamos en el país, ¿para qué incluimos esto en el país? Porque supondría un gran trabajo, eso, y no hay que ser sinceros, reformas legales, constitucionales, discusiones políticas, etcétera. La respuesta es que la figura es más amplia. O sea, todas las figuras que nosotros tengamos en el país, como testigo de la corona y el PISAP, se incluirían dentro de la delación premiada, porque son modalidades que ofrece la delación premiada. En este momento existen restricciones a nivel legal y, por ejemplo, de que la figura de la delación premiada no está implementada legalmente y eso por principio de legalidad también exige que no se apliquen más allá de los criterios ya permitidos. Y además existen restricciones a nivel operativo estructural, falta de dinero para premiar, por ejemplo, limitaciones en el PISAF, en el sistema de víctimas y testigos, o temas estructurales en el sentido de que normalmente la gente que tiene más información es la que está más alto en el escalafón criminal, lo cual supondría problemas al aplicar la figura porque tiene que ser que una persona de menor rango nos dé información de gente sobre mayor rango. También se podría ver la posibilidad de que una persona delate a otra de su mismo rango y bueno, dejamos a una libre o le disminuimos la pena a uno, pero capturamos a varios. Es un análisis que se podría hacer. Resultado 6. Factores que impiden su aplicación. Pues como ya hemos mencionado un poco, la falta de legislación. Hay que hacer legislación para permitir la figura y establecer en qué condiciones se puede negociar. Limitaciones justamente al negociar que tenemos por no tener instalada la figura. Necesidad de cierta libertad para aplicar la figura. Porque entre más cosas se exijan para negociar, menos libertad hay para hacer esta negociación y en consecuencia esta va a ser menos eficiente. Entonces tiene que haber cierto margen consensuado, que pues será parte de una discusión tanto jurídica como política, pero que dé un margen que no haga a la figura inútil, por decirlo de alguna forma. Para esto es importante adoptar posiciones intermedias, es decir, que la figura nos ofrezca un margen de operatividad que nos permita esa flexibilidad, que nos permite trabajar, pero que sea lo suficientemente rigurosa para evitar abusos o arbitrariedad, que como sabemos es la antesala de un Estado que ya no es democrático, que puede pasar autoritario o totalitario. Y otro tema es la cooperación internacional. El país, bueno, en Centroamérica existe un convenio de cooperación para este tipo de casos, de traslado de sospechosos, de testigos y todo esto, pero Costa Rica no es parte, en parte por la situación coyuntural de otros países, en parte por los costos logísticos que tiene trasladar personas. Y aún así, debe decirse que los entrevistados consideraron que Costa Rica tenía el mejor sistema a nivel centroamericano de víctimas y testigos. Entonces, hay varios factores que confluyen en la cooperación internacional y que tienen que tomarse en cuenta. El resultado 7, respecto a consideraciones éticas, esto es importante porque no podemos partir de vamos a ver, de una perspectiva utilitarista, de medio a fin, porque estamos hablando de personas. Entonces, se tienen que guardar algunas garantías básicamente innegociables o poco negociables. Tiene que haber una documentación estricta de la negociación, deben existir puntos de control, temas digamos, un tema de cumplimiento, de compliance, que permita ver o fiscalizar las acciones que se están llevando en el Ministerio Público, que se están llevando de manera correcta, el manejo de la información tiene que ser confidencial y tiene que ser muy cuidadoso al punto que se excluyan escribientes, secretarios, técnicos judiciales y por el estilo.
de tal forma que solo los fiscales, solo las partes estrictamente involucradas, tengan acceso a esa información. Y bueno, respetar el principio de pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Si esta persona imputada me dio información que me permite llegar a los resultados que yo quiero, yo tengo que cumplir. No se vale, por ejemplo, decir, ah, no, es que esta información que usted nos dio ya la teníamos de otro lado, entonces no cuenta. Porque en el mediano y largo plazo, lo que va a pasar es que la figura carezca de credibilidad. Entonces, incumplir o pasarse de listo en esta práctica no es una opción. Resultado 8, consideraciones legales. La primera es el respeto de las garantías fundamentales de todos los involucrados. No suponga que esta negociación no suponga una desventaja procesal, que lo que se diga quede claro en qué términos se podría usar en su contra, si total, parcialmente, o si hay inmunidad, ver el tema de justicia pronta y cumplida respecto a la víctima. Cuando son, digamos, derechos difusos, el problema no es tanto. Pero si hablamos de derechos de personas de carne y hueso perfectamente identificables, sí lo es. En el primer caso, normalmente los derechos difusos están a cargo del Estado y el Estado por ahí tener margen de negociación. También podría ser problemático en caso de derechos colectivos, que podría representarlos el Estado o podría que no. También, como toda figura de estas, siempre es posible que la figura sea cuestionada en un análisis de éxito y un análisis de proporcionalidad, porque como ya vieron, hay varios principios, incluso constitucionales, que se cuestionan. Uno es el de acceso a la justicia pronta y cumplida, otro es el de acceso a la información. Piénsese que yo como ciudadano puedo tener derecho a saber qué fue lo que se negoció. Entonces, ¿hasta qué punto no tengo yo derecho a que esa información se sepa? Es una discusión que hay que tener. Para su aplicación se va a ocupar una amplitud interpretativa, un cambio jurisprudencial en, en las salas principales del país, principalmente la penal y la constitucional, de tal forma de que no se haga la figura nugatoria o inaplicable. Algunas soluciones pueden ir por valorar extinguir la acción penal, pero permitir a las víctimas seguir la acción civil, una compensación monetaria y además debe considerarse, y aquí hubo un punto de desencuentro en los dos entrevistados, que si bien esto supone reformas legales, uno de los entrevistados consideró que eran reformas puntuales. El otro consideró que de hecho debían ser reformas integrales, incluso por ley especial, para no dejar cabos sueltos o remedios o situaciones que imprevistas, sino que fuera todo un instituto y no solo una mera herramienta. Resultado 9, limitaciones. Tiene que haber claridad en la aplicación, en interpretación, limitaciones y efectos. Debe evitarse la discrecionalidad, como ya hablamos, desde la antesala de la arbitrariedad. El éxito de estas figuras también radica en su equilibrio entre su uso correcto de la figura y su efectividad. Y también, salvo que medio de prueba material, no debe considerarse un elemento, no debe considerarse un elemento probatorio decisivo. O sea, esto va en dos vías. Primero, que en la medida de lo posible, esta información tenga un sustento material, que no solo nos dé la info, sino una prueba. Pero también hay que tener en cuidado que sí tiene que ser decisivo en el sentido de que lo que nos digan tiene que ser, tiene que influir directamente en el posible resultado del juicio. Y naturalmente tiene que ser un resultado positivo para la fiscalía. También tiene que evitarse que sea un medio probatorio único, por lo que ya mencioné, y un tema de impericia del Ministerio Público. ¿Qué es esto? Que en caso de que no se tenga éxito por culpa del Ministerio Público, por alguna falla o por culpa del Ministerio del OIJ, en algún fallo en el proceso, cadena de custodia, recabación de la prueba, etcétera, igual se cumpla, porque de esa falla no sería responsabilidad del imputado o el posible imputado. Resultado 10, experiencia internacional. Por lo general se ha dicho que la experiencia internacional ha sido positiva.
Sí es cierto que no se está exento de críticas, negociaciones defectuosas, extralimitación de las negociaciones, falta de transparencia, posible inclusión de elementos políticos indeseables. Entonces son elementos que hay que ser realistas y tomarlos en cuenta al momento de tratar de implementar esta figura. Aún así, como le digo, la experiencia internacional ha sido sumamente exitosa. Se mencionan los casos de la Vallata y Odebrecht por ser incluso los de mayor repercusión en tiempos recientes, pero en realidad hay muchísimos casos más. Incluso pues, si vamos a Italia, como hablábamos, podríamos hablar del caso de Manipuliti, que es un caso de corrupción de 1992, donde algunas personas empiezan a delatar a cambio de algunas prestaciones, principalmente protección. Hay que evitar casos como el hondureño, que básicamente fue que un organismo de cooperación o de lucha contra la corrupción implantado por la OEA intentó aplicar esta figura, pero por las trabas administrativas y la Asamblea Legislativa fue muy difícil hacerlo. Al final, el mandato de esta organización, de esta comisión, expiró y el expediente se pudo archivar en la Asamblea Legislativa de Honduras con toda libertad. Y estas son las cosas que hay que evitar. Un último resultado, la aplicación para casos de corrupción es una pregunta necesaria, ya que de esto va nuestro trabajo. De aquí la necesidad de un análisis de lesividad, de un análisis del bien jurídico en cuestión, la premiación en sentido genérico, tienen que verse los márgenes, los montos de tiempo, de dinero, de lo que se vaya a premiar, inmunidad. Y si hablamos de dinero propiamente, no establecerlo en montos brutos, sino en salario base, que por un tema cultural los jueces suelen entenderlo mejor. Como les mencioné, hay un punto de desacuerdo que la implementación, que es la necesidad de implementación legal. Una parte cree que tiene que ser puntual y otra cree que tiene que ser integral. El análisis de confidencialidad de las denuncias y de la información con la que se maneja la información. Y la protección del delator no solo en su integridad, sino laboral. Que si era un delator en la función pública, que no lo muevan, que no le hagan tour judicial, que no lo trasladen a lugares lejanos o que no tenga ningún tipo de represalia. Algunas conclusiones finales. Actualmente vivimos varios desafíos país, tanto por tema COVID como antes del COVID, y son coyunturas que permiten que la corrupción florezca. Entonces, con ese tema hay que tener mucho cuidado y pensar en nuevas herramientas de trabajo. En este sentido, será la delación premiada. Es un instrumento sumamente importante en la lucha contra la corrupción. Ya lo ha demostrado en países como Brasil, como Argentina, como Estados Unidos, como Inglaterra, y puede seguir brindando resultados. Yo sigo el criterio de que se necesita regulación especial propia, una reforma integral de la cual actualmente se carece. Eh, es necesaria la exploración y actualización de herramientas. Un ejemplo es la delación premiada, pero también ver qué institutos no se tienen, que se pueden contraponer, se tienen, que pueden contraponer a la delación premiada y darles algún matiz. La exploración y actualización de herramientas y se tienen que atender las implicaciones éticas y legales que se mencionaron. Bueno, compañeros, esto sería todo. Les agradezco la atención brindada hasta el momento y quedo pendiente de las dudas, consultas y comentarios que se tengan. Voy a estar pendiente de los comentarios en YouTube, así como de los comentarios en la clase de la próxima semana. Muchas gracias.